Le doy la bienvenida en este domingo a Pedro Bayugar. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Bien. A ver, hubo una teleconferencia en esta semana, digamos que una videoconferencia que fue importante con el ministro Trota, el ministro de Educación de la Nación. ¿Cuáles son las sensaciones que te quedan y las expectativas que te quedan en cuanto a esto que yo creo que todo el gremio docente está expectante? Con Trota estuvimos hablando, el Consejo Directivo Nacional del SADOP, acerca de cuestiones elementales, básicas, como es el cobro del salario. Vos sabés que en la provincia de Buenos Aires y en otros lugares también, pero fundamentalmente diría yo fue un fenómeno de la provincia de Buenos Aires, entre el 60 y el 70% de los establecimientos educativos no pagaron el salario a sus empleados, a sus trabajadores. Eso, lógicamente, motivó que reclamáramos ante el ministro alguna forma de auxilio, como tienen otros empresarios, otras pymes, para precisamente el pago del salario. Así que, bueno, en principio va a haber un auxilio para las escuelas, dependiendo si tienen aporte estatal o no tienen aporte estatal. Las que no tienen aporte estatal y las que tienen hasta un 50% de aporte estatal para el pago de sueldos, van a recibir del gobierno nacional un auxilio a través de este sistema que es ATP, hasta 2 salarios mínimos vital y móvil. Y los que tienen aporte estatal, o ciento de esos será proporcional o no van a poder recibir, porque en realidad ya tienen un aporte de parte de la provincia, de las provincias, en cuanto al salario. De esta manera entendemos que se estaría pudiendo pagar de parte de nuestros empleadores el salario, y bueno, a partir de ahí podemos entrar a hablar de otras cuestiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo, como la extensión de jornada que están cumpliendo hoy los docentes, que es mucho más allá que el cargo docente en el que están designados, es mucho más el tiempo que se utiliza en esta metodología a distancia o remota o en emergencia, que cuando se trabajaba en las escuelas. Y todo eso, además de la complejidad del trabajo, porque en muy pocos lugares hay conectividad, y además de eso, muy pocas escuelas tienen aulas virtuales, por lo que los docentes tienen que comunicarse a través de a sus alumnos con, digamos, folletos, cuadernillos, cuadernos, algunos brindados por la nación o la provincia, pero la mayoría realizados por los mismos docentes manualmente, artesanalmente. Todo esto implica más trabajo, más esfuerzo. Bueno, el compromiso se pone a prueba, pero entendemos que debe haber una normativa que limite la jornada de trabajo, que de alguna forma también controle este tipo de tareas, porque de lo contrario estamos realizando horas extras, tareas extras, y en realidad no hay compensación ni hay reconocimiento. En el caso de la provincia de Santa Fe, vos sabés que no hubo recomposición salarial en marzo, en el resto de las jurisdicciones sí, pero acá en la provincia de Santa Fe, en marzo no hubo recomposición salarial. En junio, todas las demás provincias van a tener una nueva recomposición salarial, porque así fue acordado, y nosotros no podemos volver a quedar al margen de esa situación. Además, la Paritaria Nacional Docente va a reunirse para definir el segundo semestre del año, y un importante rubro que tiene en la composición del salario docente, como es el incentivo docente, que es un rubro que viene directamente de la Nación a cada uno de los docentes de todas las jurisdicciones y de todos los niveles. Así que estas cuestiones nos hablan a las claras que indudablemente tenemos que ir poniendo los motores en funcionamiento, porque todas las excepciones, en este caso la provincia de Santa Fe, la excepción de no haber acordado salario en marzo, se termina, se agota y cae de maduro que se tendrá que lograr alguna recomposición salarial que contenga desde febrero, marzo
a la fecha, y dado que, bueno, más allá de la inflación, todos sabemos los precios, cómo se han incrementado en este último tiempo, y así como la Nación prevé en la Paritaria Nacional Docente el segundo semestre, bueno, también nosotros vamos a tener que prever cómo será el segundo semestre, tanto en salario como en condiciones de trabajo. ¿Cómo te tomó la decisión unilateral, digamos, comunicada por el Ministerio de Trabajo con respecto a suspender las paritarias para el segundo semestre? Por lo menos, dijo, no dio plazo, digamos, el gobierno provincial. Sorpresa al comienzo y después, bueno, nosotros a la semana, 10 días de esa suspensión unilateral, presentamos junto con ANSAFE un escrito al Ministerio de Trabajo pidiendo la reanudación de las paritarias. El ministro de Trabajo no nos contestó, sí el secretario de Trabajo, pero así muy livianamente a través de la prensa, que sería después de la pandemia. Después de la pandemia, no sé si me quiso decir o no quiso decir allá cuando lluevan buñuelos, en algún tiempo que todavía no sabemos cuándo será, tampoco sabemos cuándo va a terminar la pandemia, por lo tanto tenemos que poner un poquitito más exacta cuándo va a ser la vuelta a las paritarias. Yo creo que este es el tiempo, la provincia está bien, el gobierno lo recibió en condiciones financieras, el Estado provincial que no eran de las mejores, pero ya obtuvo las leyes que necesitaba, tiene el auxilio de la Nación que es sistemática y mensualmente viene para pagar los salarios. Creemos que tenemos que tener los docentes de Santa Fe, como tienen todos los docentes de todas las jurisdicciones, nuestra recomposición salarial y así como nosotros también lo de la administración pública, teniendo en cuenta que no se puede extender esta situación excepcional más allá de cierto plazo. Y creemos que el plazo está cumpliéndose. Claro, porque en estas últimas semanas se conocieron dos fuentes de financiamiento, ¿no? Dos instrumentos que fueron aprobados por la legislatura dentro del paquete de 54.000 millones de pesos que tiene para poder endeudarse la provincia de Santa Fe. 5.000 millones de pesos a un crédito del 24% y por otro lado 6.000 millones de pesos en títulos públicos para pagar deuda de obra pública y cheques diferidos. Entonces digo, a cuentagotas, pero ya por lo menos hay 11.000 millones de pesos de esos 54 que se suman al presupuesto que ya tenía aprobado, ¿no es cierto? Después podrán tener los argumentos los funcionarios, es decir, ha mermado la recaudación, pero de alguna forma para reactivar el consumo interno de la provincia de Santa Fe se le tiene que poner plata en el bolsillo, como en algún momento dijo Kicillof, ¿no? Seguro. Por otra parte, en aquel entonces se nos decía, ni siquiera se les está pagando a los proveedores del Estado, ni siquiera se les está pagando la obra pública. Ahora se está pagando la obra pública. Así que se terminó también ese argumento. Creemos, por otra parte, que el Estado no puede pedirle más a los trabajadores que este tiempo, esta espera, que pacientemente han asumido, y a esta altura de los acontecimientos me parece que el Estado tiene que darse cuenta que si no tiene los medios, tiene que buscarlos porque tiene que cumplir con sus trabajadores, sobre todo los trabajadores de la educación. No creo que estén en un grado, en un escalón muy inferior a los trabajadores de la salud y a otros trabajadores que están trabajando durante esta pandemia. Nunca los docentes dejaron de trabajar, siempre estuvieron trabajando, siempre hubo clases desde las casas de los docentes a las casas de los alumnos, pero siempre hubo clases, por lo tanto, esta atención permanente que ha continuado, pese a todas estas circunstancias extraordinarias, tiene que ser atendida por el Estado provincial. Pedro, la pandemia, la cuarentena, el aislamiento, hace que nosotros estemos conectados de esta forma, ¿no? No de forma presencial, sino con plataformas virtuales.
Me contabas también que no todos tienen acceso justamente a estas plataformas virtuales. Ahora, ¿cómo viene el mundo para el gremio docente? Y la cuestión esta de forma escalonada volver a partir de agosto o septiembre, como dijo el ministro Trota. ¿Cómo pensás que va a ser este nuevo paradigma para el sector docente? Bueno, va a tener particularidades. En primer lugar, en algunos casos se habla de una reincorporación con alternancia. El ministro Trota le dice dual, yo digo, la alternancia es un sistema que fue creado en Francia hace mucho tiempo para la educación rural. Nosotros tenemos en la provincia de Santa Fe una veintena de escuelas de la familia agrícola en el norte, en zona rural, por supuesto, que tienen que ver con esta metodología, con este sistema de la alternancia, que significa, en el caso de las escuelas de familia agrícola, con internación, es decir, chicos que van y están 15 días en la escuela y a los 15 días vuelven y están 15 días en su casa realizando las tareas que de alguna manera se les ha indicado en la escuela, y viceversa, otro grupo realiza el contraturno de este primer grupo. No tenía ese dato, la verdad que es un dato muy interesante dentro del contexto, ¿no? O sea, ya hay antecedentes de esto y yo creo que puede facilitar ese ejemplo, digamos, para que se pueda implementar en la provincia de Santa Fe por lo menos, ¿no? Claro, bueno, no, el sistema de alternancia existe en varias provincias, pero en la provincia de Santa Fe te puse el ejemplo de esto, escuelas de familia agrícola, también existen en Corrientes, en Misiones, en el Chaco, y bueno, esta metodología se puede aplicar sin tener en cuenta la internación, pero sí la concurrencia de algunos alumnos durante una semana o un tiempo, o lunes, miércoles y viernes va un grupo de alumnos y el otro va el martes y jueves, y viceversa a la semana siguiente. En Francia hay un tope, no hay más de 15 alumnos por aula, eso para respetar distanciamiento. La distancia, el distanciamiento. Se terminó aquel mito de mi compañero de banco, aquí ahora hay pupitres individuales y tendrá que haber pupitres individuales en este reingreso a la escuela, y creemos que también tendrá que ver el tema del transporte escolar, porque también tendrá que tener algunas características. Hasta ahora eran emprendimientos particulares, y bueno, ahora el Estado tendrá que tomar más detalle de todas esas cosas, no solamente para la primaria, sino también en el caso del secundario, los horarios, en fin, creo que va a tener una serie de detalles que no tenía a principio de año, no tenía en la previsión de las escuelas que ahora teníamos. Inclusive creo que seguramente va a hacer falta mayor cantidad de cargos docentes para acompañar a este tipo de educación y a estos grupos de docentes. En Alemania empezaron convocando a los alumnos de quinto año del secundario, séptimo grado de la primaria y primer grado de la primaria. Bueno, los de los últimos cursos, por obvias razones, para que completen su nivel educativo, y los de primer grado, porque indudablemente son los que más necesitan de la presencialidad de los docentes. Existen en los sistemas o en las naciones donde se han reincorporado a la escuela, existen auxiliares que están tomando fiebre permanentemente a los alumnos, que están cuidando esta parte higiénica y sanitaria. Seguramente nosotros también lo tendremos que tener, y bueno, son cosas que mientras no superemos la pandemia en la escuela tendremos que tener en consideración,
y bueno, creo que es la forma en que alternando con computación, con plataformas, con medios tecnológicos, podremos ir completando nuestros ciclos lectivos de todos los niveles. Creo que es más difícil en algunos de esos niveles, como puede ser el nivel inicial, la modalidad especial. Bueno, creo que son más difíciles, indudablemente, adaptarlos a la tecnología, por lo tanto, necesitarán más de la presencialidad, precisamente. Pedro, como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo enorme. No, al contrario. Gracias a ustedes. Un abrazo.